tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva pausa de los viernes, donde en cada encuentro buscamos detenernos, reflexionar, terminar un poco la semana para comenzar el fin de semana con alguna reflexión, con algún pensamiento, con algo que nos permita de alguna manera detenernos, como diría nuestro querido Brother David, para poder reflexionar. Hola Mila, qué lindo que estés por ahí. Bueno, bienvenidos a todos, un viernes más. Y en este viernes quería traerles un tema. Se acerca el Día del Niño y aparecen los momentos de festejos, de buscar regalos, que está muy bien, pero también me parece que es una oportunidad para poder reflexionar un poco sobre la infancia, sobre todo en este tiempo que nos toca, donde esta era de la tecnología, de la velocidad, muchas veces no nos permite detenernos a encontrarnos con esa etapa que es vital. Cada una de las etapas dentro de lo que conocemos como el ciclo vital del ser humano tiene su importancia, ¿no? Pero la infancia es el momento donde se sientan las bases para el desarrollo, para la estructuración de la personalidad, para el crecimiento, y muchas veces, y en los últimos tiempos va sucediendo, esa etapa pareciera ser que se va acortando. Y al irse acortando, esas bases van siendo cada vez más lábiles, cada vez más débiles, y esa base fundamental que tiene que ver con el desarrollo de la confianza básica, que se relaciona después con esto que Brother David todo el tiempo nos está trayendo, ¿no? Esto de confiar en la vida, de alguna manera, desde el punto de vista psicológico, comienza en esos primeros vínculos donde, como dije antes, se sientan las bases para la formación de esa estructura básica y de esa confianza básica, que como nos plantea Erik Erikson, es clave para poder desarrollar a posteriori, en la etapa adulta, esa confianza en la vida. ¿Y cómo se va desarrollando ese modo de vinculación? A través de esos primeros vínculos con aquellos adultos significativos, que generalmente son los padres, que son en quienes el niño va aprendiendo lo que es el asombro, lo que es el contacto con la vida. Y cuando uno se detiene a observar a un niño pequeño, y les propongo que hagan ese ejercicio, probablemente muchos de ustedes ya tengan hijos grandes, quizás tengan nietos, quizás no tengan hijos, pero a lo mejor pueden sentarse en un parque a observar y a observarlos, y van a ver que, sobre todo cuando son chiquitos, su modo de aprender es a través de la observación, a través de mirar con esos ojitos de deslumbramiento y asombro, otra vez, ¿no? El asombro, como el que nos plantea Brother David, ese asombro del descubrimiento de aquello que es nuevo, que es novedoso, donde el mundo está a disposición para ser descubierto. Y ahí es donde me parecía importante reflexionar un poco al revés, ¿no? ¿Qué es lo que les transmitimos como adultos de ese mundo, de este mundo, donde cada vez pareciera ser que los desencuentros, las guerras, la violencia se va instalando, donde en algún punto nos olvidamos que en cada niño se encuentra una semilla que es el adulto en potencia. Por lo tanto, esto quiere decir que si cada niño es un adulto en potencia, cuando esa potencia se despliega y aparecemos nosotros, los adultos, fuimos desarrollando y fuimos gestando esa semilla en función de cómo se fue cultivando, de cómo se fue regando, de cómo se fue cuidando para poder
ser ese adulto que confía en la vida, como nos plantea Brother David, que confía plenamente. Y en su libro, Confiar plenamente en la vida, nos dice algo en uno de sus artículos, que me pareció que venía en casi todos sus artículos, esto aparece, pero él dice así: debemos educar para promover una mayor conciencia en un mundo que nos cautive, un mundo que nos encante y nos asombre. ¿Nos cautiva el mundo? ¿Nos seguimos asombrando? ¿O fuimos perdiendo esa capacidad de asombro como la de los niños, ¿no? Que vieron que cuando descubren algo, lo primero que hacen es ese gesto de ¡ah! ¿No? De quedarse sin aliento porque es tan inmenso lo que descubrieron o lo que lograron, que en ese momento el mundo se va abriendo cada vez más. ¿Y qué más nos dice Brother David? Nos dice, se habla mucho sobre el desencanto o la pérdida de asombro ante el mundo, pero eso a veces pierde el sentido, pues es un hecho contable que el mundo es encantador y asombroso. No necesitamos volver, necesitamos volver a encantarnos de este mundo, necesitamos encontrar nuestro propio sentido y despertar nuestra capacidad de asombro ante el misterio para poder, de alguna manera, transmitírselos. Hace muchos años, una psicóloga, Dorothy Nolte creo que era, escribió un poema que se titulaba Los niños aprenden lo que viven. Y siempre me pareció un poema muy clarificador, ¿no? Después al final del encuentro se los voy a compartir, porque con mucha claridad nos va mostrando la importancia de aquello que vamos mostrándoles a los niños. Y por eso me parecía interesante, ahora que se va a acercar el Día del Niño, pensar un poquito qué es lo que les queremos transmitir o qué es lo que ya les estamos transmitiendo. ¿Les transmitimos esa confianza, ese asombro, esa capacidad de ir descubriendo lo que la vida nos va mostrando? ¿O en realidad hay poco tiempo para el encuentro, hay poco tiempo para el asombro, hay poco tiempo para jugar? Y eso hace que cada vez la tecnología nos vaya invadiendo sin descuidar que, bueno, tiene cuestiones espectaculares, ¿no? Por ejemplo, como siempre decimos, la posibilidad ahora de estar en este encuentro. Pero sin embargo, muchas veces el riesgo es que empiece a reemplazar el contacto humano. Y fíjense que contacto es esto, ¿no? Es contacto, es el tacto, esa capacidad de poder abrazar, de poder contener, de poder mostrar el espacio con la presencia. Y los niños cada vez más necesitan tomar contacto con el otro, porque en este mundo tan tecnologizado a veces nos vamos alejando y vamos perdiendo la capacidad del encuentro, la capacidad de la presencia. Entonces, en esta semana, que ya seguramente vamos a encontrar publicidades y un montón de motivaciones para festejar el Día del Niño, creo que es muy importante recordarnos y recordar que también fuimos niños y que también hay un niño en nuestro interior al cual hay que volver. Y hay que volver a recordar, porque también a través de esos niños que se nos van cruzando en la vida, ya sea propios, ya sea por vínculos familiares, ya sea por vínculos laborales o simplemente porque se nos cruzan en la vida de diferente manera, son también una oportunidad para reparar a nuestro propio niño interior que muchas veces ha tenido heridas por diferentes motivos y que el camino, de alguna manera, de la reparación es un camino que permite dar un nuevo sentido, una nueva significación y un nuevo caminar. Recordemos que los seres humanos somos los únicos capaces de poder reparar un vínculo. Y esto también se enseña en la infancia.
Por eso la infancia es tan importante. Y hoy que cada vez se acorta más, cada vez se va perdiendo. Si nos imaginamos una línea de tiempo, el tiempo de la infancia en la línea de tiempo es muy cortita y cada vez se va cortando más y cada vez vamos perdiendo más esa riqueza de sentar esas bases para poder ser ese adulto que confía en la vida. ¿Y cómo enseñamos a reparar? Y fíjense que hay algo que es muy simple. Cuando a un niño se le rompe su juguete preferido, tenemos dos caminos. Y acá sería importante pensar cuál es el camino que tomamos, ¿no? Hay dos caminos. Un camino que es decir, listo, rápido, ya está, no pasa nada, vamos, buscamos otro, compramos, esto lo tiramos, descartamos, buscamos algo nuevo, fin de la historia. Pero hay otro camino que lleva un poquito más de tiempo y que es el camino de la reparación. ¿Y ese camino cuál es? Primero es tomar ese juguete que se rompió. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió? Me enojé, lo tiré, no lo cuidé, lo descuidé. ¿Qué fue lo que llevó a que esto se quebrara o se rompiera? Y obviamente ahí ya estamos dando un espacio para hablar de aquello que sucedió. Y puede ser que haya aparecido enojo, haya aparecido descuido, porque los niños son seres humanos como nosotros y ahí empezamos a mostrarles la capacidad de poner en palabras aquello que sucedió. Y ahí nos sentamos y buscamos la manera de reparar. Y la manera de reparar sería decirle, bueno, a ver, vamos a tratar de ver cómo lo arreglamos. Y nos sentamos y buscamos con qué pegarlo, con qué coserlo, con qué resolver que esto sea nuevamente reparado. Y al reparar, les estamos enseñando que hay un tiempo que lleva a reparar, que no va a quedar igual, ¿sí? ¿Se acuerdan el famoso jarrón chino, ¿no? Que es cuando se rompe y lo pegamos, esas líneas que van quedando de pegamento se bañan en oro para que se transforme en algo nuevo y nos recuerde. Nos recuerde que ante determinadas acciones hay determinadas consecuencias y que esas consecuencias pueden ser reparadas si las reconozco, si las nombro y si le doy el tiempo y el espacio para que eso suceda. Y cuando que tan importante es, vuelve a ser parte de su espacio de juego, pero con una enseñanza clave. Fue posible reparar. Y esas marcas que quedaron son para algo, no son para taparlas, son para hacernos recordar que si vuelvo a tirarlo, que si no lo cuido, se puede romper. Y que eso no es descartable. Y esto, llevado a nivel vincular, es empezar a enseñar desde niños que los vínculos se pueden reparar y que requiere de tiempo, de proceso, de palabras y de cuidado. Y fíjense cuántas cosas podemos transmitirles en algo tan simple y cotidiano, porque sucede continuamente, pero que va a depender de dónde nos paramos como adultos para poder transmitirles este mensaje, que se vincula directamente con el mensaje de Brother David, ¿no? Que leíamos recién en el libro, porque es de alguna manera educar, mostrándoles que el mundo tiene infinidad de momentos, infinidad de situaciones, infinidad de cosas para seguir descubriendo, para poder confiar después como adultos plenamente en la vida. Entonces, quiero invitarlos a que de alguna manera en esta semana donde esto va a surgir, pensemos qué es lo que les queremos transmitir, cuál sería el mensaje que nos gustaría regalarles a los niños, además de algún objeto que está muy bien, pero ¿qué les queremos dejar? ¿Qué mensaje les queremos transmitir? Y cómo lograr que ese mensaje además tenga que ver con lo que también vivimos, tenga que ver con
también lo que les transmitimos, porque en definitiva esas huellitas y esas huellas y esos mensajes y esos gestos son los que van a quedar para siempre grabados en el corazón de los niños. Los objetos pasan, pero las palabras, las expresiones, la presencia, la mirada, la sonrisa, queda guardada para siempre. Y si no, recordemos aquellas personas significativas de nuestra niñez que quizás dijeron algo, hicieron algo, nos enseñaron algo que no lo perdimos a lo largo del tiempo y de nuestra historia. Entonces me parece que como adultos es importante aprovechar estos días, ¿sí?, de celebración para repensar qué mundo les estamos transmitiendo a estos niños, que son esos adultos en potencia. ¿Qué es lo que queremos cultivar en los niños para que haya un mundo más justo, más solidario, más compasivo, más fraterno, y donde realmente pueda reinar la paz? Y como decía la Madre Teresa, ¿no?, de Calcuta, la paz y la guerra comienzan en la propia familia. Si quieres paz en el mundo, comienza en tu lugar, en el lugar en el que uno está, con uno mismo, con los que están al lado. Entonces, este mensaje que me gustaba compartírselo, sobre todo porque es un buen tiempo para esta reflexión, me gustaría de alguna manera terminarla compartiéndoles este poema que me parece que sigue vigente y que nos puede ayudar en este tiempo a reflexionar. Y dice así. Vamos a ponerle un poquitito de música de fondo, como teníamos recién. Los niños aprenden lo que viven. Si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser tolerante. Si un niño vive con estímulo, aprende a confiar. Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo. Ojalá que cada uno de nosotros podamos cultivar todas estas vivencias para poder transmitírselas a nuestros niños y sentar esas bases fundamentales para esa confianza que es la que permite desarrollar y desarrollarnos con seguridad, con tolerancia, con equidad, con fe, ¿no? Y sobre todo con mucho amor, que es lo que creo que hoy más que nunca en el mundo necesitamos. Y bueno, empecemos en nuestro lugar, en el más chiquito, en el más propio, que seguramente eso permitirá que se siga expandiendo. Bueno, les deseo que tengan un muy lindo fin de semana, que puedan disfrutar y que esto les sirva para que a lo largo de la semana reflexionemos sobre lo que es la infancia, lo que es la niñez, y que el Día del Niño sea recordar nuestra propia infancia y nuestra propia niñez, y podamos compartir con otros todo lo que queremos regalarles como mensajes. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en el próximo encuentro. Adiós.